Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio literario del atardecer. Mi nombre es Gerardo Castillo y el día de hoy nos acompaña la escritora Alejandra Olson. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal te ha ido en estos Hola, últimos días, estos meses que estamos con la epidemia? ¿Cómo has estado? sí, muy bien, pues adaptándome bueno, ya, creo que ya estoy adaptada a los horarios y al estar aquí en la casa, pero al principio sí fue complicada la adaptación, el encierro, pero bueno, finalmente logré como de alguna Adaptarte. manera, sí, sí, como entrar como en como de una especie de gozo por estar en mi casa, por estar pues tratando de que los tiempos pues sean mejores, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Alejandra, cuéntanos un poquito de ti, háblanos a qué te dedicas, qué haces en tu tiempo libre, trabajas como escritora de tiempo completo, ¿qué es lo que haces, Alejandra? Pues no soy, ojalá me gustaría muchísimo ser escritora de tiempo completo, pero Ujú. no. Yo trabajo en una agencia de publicidad, Ok, pues en un horario de oficina, ¿no? En mis 8 horas, digamos, como, como aunque en teoría una agencia de publicidad no hay nada de burocracia, finalmente tenemos un horario de 8 horas, claro, ¿no? claro, Un horario burocrático finalmente, o super godín, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues son 8 horas de mi día en el trabajo de escritora. Ajá, Empieza en la noche, ok, ya algo tarde. ajá, eh, pues digamos que mi horario para trabajar, para escribir y pues para hacer, o sea, como parte de mis otras obras, para estar pensando en ellas y todo esto, claro, pues yo creo que empieza alrededor de las 10 de la noche. Entonces, afortunadamente soy muy nocturna, ok, entonces no tengo como el problema de, "Ah, no, es que no puedo", ¿no? ujú, Afortunadamente, como que en la noche siempre como que me despierta mucho, escribir, como mucho escribir, y aparte como que es como que cuando todas las ideas, tal vez es porque en ese momento es cuando ya me siento y digo, ahora sí, vengan todas las ideas y todo lo que necesito para sentarte para, a escribir. pues para sentarme a escribir, ¿no? Porque en el día, pues más bien mi cabeza pues está ocupada en este otro trabajo, en las cosas de mi hija, bueno, y en las cosas del día a día, ¿no? De pues mis cosas también pues personales, o sea, que no Sí, por tienen que ver supuesto. con, con la, con la escritura. Y entonces, bueno, pues como a las 10 de la noche es cuando empieza mi trabajo creativo, mi proceso creativo, y termino a las 3 de la mañana. Ya, Ujú. platícanos, ¿cómo es tu proceso creativo? Tú llegas, te sientas, tomas un lápiz, una pluma, papel y comienzas a escribir, o ya traes las ideas desarrolladas durante todo el día. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso creativo de Alejandra? Sí, normalmente eso pasa, que la idea la traigo como pensando, como dándome vueltas por dónde voy a entrar, qué es lo que quiero, o sea, qué es, hacia dónde quiero ir, cómo lo quiero llevar, Ujú, cuál es la idea, bueno, y entonces, bueno, empiezo como ahí a estarlo, como dándole muchas vueltas, ¿no? Como para encontrar finalmente ¿cómo esta empezar? parte, ¿no? Ujú, Y, y bueno, eh, ya traigo la idea, me siento y muchas veces empiezo primero a leer, ¿no? O sea, como que digamos, como para sentar todo este movimiento de todo el día y también pues mis pensamientos y todo lo que lleva la energía de todo el día y de toda la mañana. Entonces, lo primero que hago es como leer algo, un par de poemas, unas páginas pues de un cuento, no sé, o sea, como depende también, o no sé si estoy leyendo algo de filosofía o de alguna otra o algún otro libro, pues pues primero como que entro primero a la lectura
para relajarme un poquito, a menos que sí ya esté la idea Súper precisa, claro. entonces sí entro directamente a empezar a escribir. Alejandra, platícanos, ¿cuántos libros tienes? ¿En qué se basa tu obra? ¿Dónde la tienes publicada? Tengo entendido que tienes algunos especie de videopoemas, algunos, algunos experimentillos que tienes por ahí en redes sociales y en el internet. Así es. Bueno, mira, yo tengo dos poemarios, ¿no? Bueno, uno que salió el año pasado, se titula Blackout. Este poemario, mira, te lo voy a enseñar, Gerardo, para que Ok, veas. por favor, presúmenoslo. Muy bien. Esta es la portada. Esta Ajá. portada es bien bonita porque, bueno, te voy a platicar. Este proyecto Ujú. surge a partir de un taller que lideraba, digo lideraba porque ahorita ya no lo hemos hecho desde el año pasado, precisamente cuando ya salió el proyecto. Bueno, y por situaciones de que a Sergio Ernesto Ríos pues, se le presentó otra, eh, como, pues otro trabajo y ya no pudo seguir con el taller. Entonces, él era como el líder del taller, que este taller se llamaba Periferia de Escribidores Forasteros, ¿no? Que finalmente terminó siendo como una especie, como un colectivo de poetas. Ujú. Y bueno, cuando llegamos a ese taller, bueno, no la mayoría, pero sí gran parte o varios de los que llegaron ya llevábamos un proyecto, ¿no? En realidad llegamos como pues para revisarlo y saber opiniones, ¿no? Y bueno, entonces, pues ahí estuvimos revisando los proyectos. En este taller llegaste con tus poemas, los empezaron a trabajar, se Los, unieron, vaya, los comentarios de compañeras, compañeros, comenzaron a formar el libro y, así es. y dio raíz a esta publicación, ¿no? Tengo entendido, entonces, es una publicación independiente. ¿Qué tanto, platícanos, cómo le hiciste para poder financiar tu proyecto? ¿Es fácil para una persona, pues, que quiere publicar un libro, hacerlo en cuestión económica? ¿A qué barreras te enfrentaste? ¿Qué tuviste problemas? Ok, mira, ya una vez que decidimos que ya todos los proyectos estaban para publicar, ¿Mm? comenzamos a buscar, como éramos nosotros mismos íbamos a sacar el proyecto, cada quien estuvo buscando como opciones para hacer la publicación, ¿no? Y sobre todo, en donde más nos enfrentamos fue en mi proyecto, ¿no? En Blackout. Fueron 6 poemarios los que salieron con este sello y en esta colección. Y de estos 6, el mío era el único, bueno, era el que llevaba imágenes a color. Ese fue como nuestro primer enfrentamiento de cómo vamos a hacer, porque obviamente los costos se elevaban considerablemente por el Claro, color, ¿no? por supuesto. Entonces, bueno, estuvimos buscando varias opciones, estuvimos viendo con varios, como con varios editoriales, ¿no? Estuvimos viendo como Varias opciones. buscando, sí, sí, sí. Bueno, finalmente encontramos una que no estaba tan cara, que el papel, ¿no? El papel tanto de la portada como de los interiores, era un papel pues de una calidad buena. Y bueno, pues ya, entonces bueno, tuvimos la cotización, una vez teniendo la cotización, ahí pues nos enfrentamos y ahora cómo pagamos todo, ¿no? Entre todos pusimos dinero, ¿no? Entre todos, pues sacamos el proyecto. Por eso yo creo que es como, le tengo mucho, mucho, mucho cariño porque lo hicimos con Y mucho bueno, cariño. a lo largo de todo el libro hay varias imágenes, pero sobre todo hay una donde aparece que es como una noticia que dice Mujercitos.
Ujú. pero está tachada con, algunas palabras parecen estar tachadas con marcador rojo, me parece, y espacios en blanco, ¿no? Entonces, que si lo lees los puros espacios en blanco, pues encuentras un mensaje, ¿no? Encuentras algo que decir. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo fue que se te ocurrió hacer esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué mensaje hay ahí en estas imágenes? Platícanos un poco esta forma de expresión poco usual, ¿no? Al menos que no se ve tanto como en la literatura tradicional o ortodoxa. Claro. Sí, comenzó como una suerte de ejercicio de intervención, ¿no? Empecé a hacer intervención en algunas revistas de música, que soy como muy fan de esas revistas, ¿no? Y pues fue como encontrar, un día que estaba leyendo una de estas revistas, fue así de, ¿qué hay más allá? ¿No? Fue como, empecé a cuestionarme sobre el lenguaje, sobre lo que ya estaba dicho, qué más podía haber en lo que ya estaba dicho, qué más podía haber, y por qué tenía como una especie de rebeldía también, de por qué tenía que ser lo que me estaban diciendo ahí, ¿no? ¿Qué había más allá? ¿Qué había más en el fondo? ¿Qué había detrás de todas esas palabras escritas? ¿Qué más podía encontrar en ese Hay mensaje? un poema con el que inicia el libro que es muy bonito, ¿no? Que habla acerca de un niño perdido que parece ser que empieza a buscar cosas, ¿no? ¿De qué va ese Bronislava. poema? Es Bronislava. Ajá. Es este músico, este, cuando yo leí el texto original, ¿no? Hablaba pues sobre su niñez. Él era hijo de otro músico, del vocalista de Ajá, que Ok. ahorita no recuerdo el nombre. Y entonces, bueno, como que él cuenta cómo fue su historia dentro pues, del mundo de la música. Digo, no, esa era la original. Pero entonces empiezo a descubrir un poco más allá sobre este personaje, ¿no? Y empiezo a descubrir tiene como un título, un disco que va y que habla sobre la lava, y no. Entonces es como, encontré ahí como, ¿qué pasa si te hundes en la lava? O cómo haces para sortear esta lava y no hundirte en ella, y no quemarte, y que no, pues, desaparezcas. Entonces, esa fue como la otra perspectiva de esto, ¿no? Es como, y bueno, y da una suerte como de, pues no necesariamente tiene que ser la lava, ¿no? O sea, ¿cómo haces para no hundirte? ¿Cómo haces para no caer más en un hoyo profundo? Que en ese momento para mí era como muy significativo, porque me sentía en ese como hoyo, ¿no? No era la Como una especie lava. Ajá. de fango, ¿no? De, Ujú. de arena movediza, por llamarlo de algún modo. Sí, 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 como de alguna especie de obscuridad que no me dejaba salir. Y entonces, bueno, con esto empieza Groundislava como queriendo sortear esta lava y no quererse, ¿no? Y como de salir al mundo y arrasar con todo, ¿no? Háblanos de los videos que haces, de estos videopoemas y estas lecturas que vamos a dejar por aquí el enlace para que la gente pueda entrar. Eh, Platícanos, por favor. Claro. Bueno, también experimento mucho con la poesía visual, la poesía sonora. Y estos videos justo son como estas experimentaciones. A mí me interesa mucho, Gerardo, mucho, mucho, y cada vez creo que me voy metiendo más en ese sentido con el lenguaje, de la comunicación entre las diferentes manifestaciones del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje escrito con el lenguaje visual, y cómo pueden tener una comunicación entre ellos, y
y hacer que esta misma comunicación haga más grande como el sentido que puede darle, ¿no? Y bueno, esta es como mi preocupación, digamos, en cuanto al lenguaje, en cuanto a la poesía, es como unir todo esto y ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el sonido si lo juntas con el texto, ¿no? Y entonces, hasta dónde puede vibrar, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llevar al lector o al espectador, en este caso en los videos, ¿no? Y bueno, el primero de con el que experimenté fue justamente con Blackout, que para mí es donde termina el poemario, ¿no? Es Y una además continuación, los videos son una es, continuación del poemario. es una continuación del poemario, porque, o sea, como todo condensado en lo visual, ¿no? En lo sonoro y también en el texto, ¿no? Entonces es como una especie de, aquí está todo, ajá, y se liga pero además también hay una especie de lo análogo eh, análogo y bueno, y las plataformas Claro. del internet, ¿no? O sea, como esta especie de también de que se siguen comunicando finalmente, hay una comunicación. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir? Por qué decidiste escribir? No sé, a lo mejor tuviste alguna experiencia muy padre en la infancia o en la adolescencia, algo te inspiró, qué te llevó a las letras? Fue, mi camino ha sido algo de como muy, no sé cómo decirlo, pero bueno, cuando yo era niña, no sé, yo iba creo que en quinto de primaria. Me acuerdo que empezamos a ver algunas biografías de algunos autores y yo me acuerdo que a mí el que así me llamó la atención muchísimo por el nombre fue Borges, ¿no? Y entonces yo decía, wow, ese nombre está padrísimo, ¿no? Y entonces, bueno, nos dan la biografía, venían unos versos en el libro de texto. Pero, y entonces yo la biografía me la aprendí, o sea, lo que venía en ese libro, me aprendí perfectamente bien la poesía de Borges, y bueno, yo decía que yo cuando fuera grande quería ir a Argentina y estar en Buenos Aires, y, no, bueno, yo ya quería hacer, bueno, yo me hacía así cuando fuera grande, Ok. y bueno, esa fue como mi primera inquietud, digamos, que me ligó a la literatura. Y ya, eso fue pues en la primaria. Escribí, escribí algunos poemas. Para ti, ¿qué tan importante es la lectura, más que para escribir, para ti misma, ¿no? Borges decía muy claro que él estaba muy orgulloso de los libros, más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. Ajá, Eh, exacto. a ti, la lectura para ti, ¿qué, qué significa? ¿Qué es para ti? ¿Quiénes son tus autores favoritos? ¿Por qué son esos autores? Háblanos un poquito de eso, por favor. Pues Borges también, es como uno de mis favoritos. ¿Quién más? Idea Vilariño también me gusta mucho Idea Vilariño. ¿Quién más? Ay, es que ahorita no se me ocurre. Em, pues es que como que esos son de mis más favoritos, son como que los que tengo como más a la mano. También, no, Huidobro, no se me puede, ¿cómo se me puede estar olvidando Huidobro? Huidobro también, para mí cuando yo leí Altazor, fue o sea, fue una especie de revelación en la vida, fue algo fuerte y que me movió muchísimo con el lenguaje, ¿no? Y entonces
vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, me empecé a cuestionar y empecé a como a, lo leí un montón de veces, ¿no? Juan Rulfo también, también lo he leído mucho porque también me gusta mucho. Eh, pero bueno, cuando leo Altazores, de verdad sí fue como creo que a partir de ahí hubo ahí fue donde yo puedo estar segura que a partir de ahí fue cuando empecé a buscar o cuando me empecé a inclinar hacia esta comunicación entre otros lenguajes, ¿no? Entre los lenguajes visual, sonoro, textual, como, como experimentar, como ver qué había más allá, ¿no? Pareciera que el uso del lenguaje eh, de diferentes formas y de diferentes formas de comunicación está muy marcado en toda tu obra, ¿no? En los libros que has escrito, en tus audios, en tus videopoemas, y eso también es muy relevante. Creo que el poeta también tiene esta suerte de contemplación, y no me refiero a contemplación de quedarte o sea, como en la contemplación como tal, eh, como podrías como imaginártela, ¿no? Sino también en la contemplación de lo que sucede en esos segundos, ¿no? En esos segundos donde estás en el semáforo y hay un momento donde puedes contemplar como tu entorno y entonces encuentras algo que te puede ser significativo, ¿no? Y entonces de ahí puede surgir como algo para la poesía, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú a las personas, sobre todo a las jóvenes y a los jóvenes que quieren comenzar a escribir, que tienen esta inquietud que en su momento tú también tuviste y que mantienes sobre querer escribir, sobre querer decir algo, sobre querer, más allá de ver su nombre plasmado en un papel impreso, más allá de eso, ¿qué es lo que les recomendarías a estos jóvenes? En primera instancia me queda claro que es la lectura, ¿no? Que lean mucho, que lean a estos autores que nos estás recomendando, a Borges, a Rulfo, a Pizarnik y a otros literarios más, no solo de América Latina, sino de otros continentes, pero ¿cuál sería la recomendación específica de Alejandra para ellos? Pues sí, como bien mencionas, la lectura es uno de ellos, pero creo que lo que te ayuda es a ser constante y además creo que también tener paciencia, ¿no? Porque no es como, ya hoy decido ser escritor y mañana ya tengo mi ópera prima, ¿no? No, no, no. O sea, es como mucha paciencia porque hay que trabajar mucho, mucho, y me refiero a trabajar en conjunto tanto la lectura y la escritura, ¿no? Y estar trabajando y estar escribiendo y estar escribiendo y tomarte en serio de si lo vas a hacer, o sea, no, tampoco es como que tienes que estar todo el día, ¿no? Escribiendo, pero eh, si tú decides, o sea, si yo decido que van a ser 20 minutos diarios entregados a la escritura, entonces 20 minutos diarios hacerlo, ¿no? O sea, tener esta constancia y paciencia y poco a poco o sea, poco a poco se va creciendo en el quehacer, en el quehacer literario. Los poemas se van puliendo, los cuentos se van puliendo, las novelas. En tu definición, ¿qué es un videopoema? ¿Qué es un videopoema? Bueno, un videopoema o sea, se sustenta tanto la imagen como el texto en sí mismo, uno del otro. Ajá. Y digo, y no el video tiene que ser literal, ¿no? Es como esta parte de imagen, cómo la desarrollo, o sea, esta parte
textual, cómo la desarrollas en imagen. Y vuelvo a lo mismo, cómo se comunican entre ellos, y entonces el lector tiene una experiencia mucho más amplia, ¿no? O sea, no solamente estás tocando algunas sensibilidades, sino estás tocando más sensibilidades, estás abriendo más a que el lector o a que el espectador pueda ser mucho más sensible desde otros lugares. Vándalo. Se hace vándalo. El bisonte americano simboliza el ánimo, la especie, artista social, era un breve habitante, era un chico infeliz y no sabía qué hacer. Habría acabado muerto o en prisión. Su sentido afectó y quiere ser llamado vándalo. Revolucionario que solo rayaba, decidió vandalizar superficies. Vándalo que se revela en forma de visiones nocturnas, legales o no, que han de tener la mayor visibilidad en clases trabajadoras, dialogar a través de las calles. Un cerdo gigante representa crisis financiera, violencia, destrucción, heredadas por las guerras, por la brutalidad del sistema. Desconfía de Facebook, mantiene su fanpage, fabrica una presencia ilegal, irreal, gana nombre en la calle, vándalo, es vandálico, antibélico, pro-working class, compasivo, multitécnico. Ok, muchas gracias, Alejandra. Qué bonito texto. Y dile a la gente dónde te pueden encontrar, dónde podemos encontrar tu libro de Blackout y la demás obra publicada que tienes, alguna librería, cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos seguir para encontrar más de tu trabajo. Claro, mira, en Instagram, bueno, me encuentran como Mariale Olson, en Facebook como Alejandra Olson, está tanto mi perfil como la página de Alejandra Olson, bueno, en la 19 Y en tus redes sociales personales, supongo o que en también mis redes te sociales, puede contactar, te exactamente, puede también escribir y ya se ponen de acuerdo para que tú les hagas llegar el libro. el libro, sí, totalmente, también a través de mis redes. Y bueno, próximamente el poemario del amor líquido en los paréntesis probables del fabuloso Fred, ese va a ser editado por Ediciones El Humo. En un par de semanas, bueno, ya les estaré también contando que ya las fechas en que se lanza, ya oficialmente en enero tuvimos una presentación, pero pues ya con todo el tema de la pandemia y todo esto, pues ya no, pues se quedó en stand-by pues como toda la promoción, digamos, del poemario y pues el poemario también físicamente. Entonces, ya estamos otra vez en el proceso de este poemario para que muy pronto pues se vuelva pues como a relanzar. No queremos decir que relanzar, sino más bien es lanzarlo ya Al público en general. al público en general y que lo puedan obtener. Y bueno, en mis redes ya esperen las noticias de las fechas y pues lo que se vaya Lo pues que lo se que se vaya vaya a haciendo. hacer con ese poemario. Y si también lo quieren, pues también en mis redes, ¿no? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por habernos acompañado a estos conversatorios literarios al atardecer. Espero que le hayas pasado muy bien con nosotros y muchas gracias por la entrevista. Estamos en comunicación y bueno, hasta pronto, amigos. Gracias, Gerardo. Hasta luego.